capítulo 3, versículo 1 al 4. Voy a leer. Dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor, como jabón de lavadores. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como oro y como plata. Y serán los que presenten ofrenda en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años pasados. Vamos a ir una vez más en oración al Señor. Damos gracias, Padre, en esta noche, por la bendición que nos da, Señor, de poder estar aquí reunidos juntos, Señor, en tu presencia. Te pedimos tú nos ayudes, Señor. Tú nos hables, tú nos confrontes y toques nuestro corazón. Te pedimos tu ayuda al que está hablando, Señor, y a los que oyen, Señor, para que nuestro corazón sea quebrantado hoy por tu palabra. Y tu Espíritu nos convenza, Señor, de obedecer. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, continuando con lo que hemos venido hablando de la restauración de la casa de Dios, los inicios de la restauración de la casa de Dios, podemos hablar también sobre otro asunto importante que es la restauración del sacerdocio, para ese trabajo que Dios quiere hacer de restauración con su iglesia. Entonces, en el último que estuvimos estudiando, veíamos que el pueblo de Israel había vuelto del exilio, en el libro de Esdras, y que ellos habían comenzado como un avivamiento. Dios había alentado sus corazones, había despertado sus espíritus para que ellos vinieran nuevamente a la tierra de Israel, a Jerusalén, a reedificar la ciudad, a reedificar el templo. Y vimos que ellos comenzaron ese trabajo reedificando el altar. Nos vimos que esto era importante porque lo primero que debe hacer la iglesia cuando está en restauración es edificar los fundamentos. Y veíamos que el fundamento, o lo más fundamental para que haya iglesia, es el Evangelio. Entonces, eso veníamos estudiando, pero veíamos algo muy importante, que los que reedificaron el altar era el sacerdote Josué, o Josúa, y Zorobabel, los líderes, junto con los sacerdotes y levitas. Ellos fueron los que comenzaron esta reedificación, y nosotros mencionábamos la importancia de que haya hombres que sean líderes, que sepan lo que Dios quiere, sepan que hay que reedificar y puedan guiar al pueblo a hacerlo. Entonces, vemos que uno de los ingredientes entonces de la restauración, primeramente es el Evangelio, pero también hombres de Dios. Dios necesita hombres. Y como esta es una reunión de varones, vamos a hablar sobre esa importancia de restaurar el sacerdocio. Bien, entonces, primeramente un poco de contexto del libro de Malaquías que vamos a estar viendo hoy. Entonces, Malaquías profetizó después del tiempo del exilio. Él fue uno de los 3 profetas que profetizó, junto con también Ageo, Zacarías y Malaquías como último, los profetas del post-exilio o después del exilio. Algunos dicen que él profetizó durante el tiempo que Nehemías volvió a Persia, ¿no? Porque Nehemías reconstruyó las murallas, pero luego Nehemías tuvo que irse por un tiempo a Persia. Dicen que algunos que durante ese tiempo que Nehemías estuvo de viaje fue que profetizó Malaquías, porque cuando uno lee el libro de Malaquías y el de Nehemías ve que los problemas que Malaquías tuvo que tratar o que Dios exhortó al pueblo eran muy parecidos a los de la época de Nehemías. Otros eruditos también tienen muy buenos argumentos consolidados para decir que no, que fue después de los tiempos de Esdras y de Nehemías que el profeta Malaquías estuvo profetizando. Yo también soy un poco más partidario de esta última, de que Malaquías profetizó después de los tiempos de Nehemías y Esdras, porque Nehemías y Esdras ni siquiera son mencionados en el libro de Malaquías, y porque realmente nosotros vemos que Nehemías y Esdras sí dieron una respuesta en su tiempo a estos problemas que vamos a abordar hoy. Mientras que Malaquías tuvo que volverlos a enfrentar. En los tiempos de Nehemías y Esdras hubo un deterioro de la restauración, pero no generalizado.
Pero como vamos a ver en los tiempos de Malaquías, había una corrupción generalizada en el pueblo de Dios y en sus sacerdotes. Ahora, esto nos muestra que es un tema muy importante para nosotros hoy, porque como estamos hablando de esa restauración que Dios quiere para su pueblo. Entonces, vamos a ver otro poco más el contexto. Judá había retornado conforme a las promesas de Dios. Había una gran expectativa en lo que veníamos estudiando de que Dios iba a restaurar su pueblo. Una gran expectativa que los llevó a restaurar el altar. Y más adelante, y todas estas expectativas no eran infundadas, eran con una razón. Isaías, Jeremías y otros profetas habían anunciado que Israel, que Judá serían restaurados, que Dios perdonaría su pecado y que serían nuevamente reinstaurados. Y el pueblo veía estas promesas, pero veía a su alrededor y el pueblo veía en la época de Malaquías, no está la restauración tan ansiada, no está aquello que Dios había prometido, no está aquello que los profetas habían anunciado. ¿Y esto por qué? Porque el pueblo, aunque ahora tenía una muralla que lo protegía, había un altar para ofrecer sacrificios, había un templo donde los sacerdotes servían constantemente, tenían grandes problemas. Era un tiempo de decadencia espiritual, de letargo. Había miedo en los corazones por causa de los enemigos. Había una muralla, pero aún así seguían temiendo a sus enemigos. Ellos sentían que vivían en un tiempo de afrenta y de amenaza constante. También había una gran pobreza. Cuando ve el libro de Malaquías ve que no les estaba yendo bien en lo económico. Estaban quebrando, estaban muriendo sus rebaños, la cosecha no daba lo que ellos esperaban. Era un tiempo que ellos decían, ¿y las promesas que Dios había dicho de restauración, dónde están? Vemos a nuestro alrededor y no hay restauración. Incluso habían perdido, por causa de todo lo que ellos veían a su alrededor, habían perdido esa seguridad de que Dios los amaba. Una acusación que el pueblo hacía a Dios cuando vemos Malaquías 1:2 es, ¿en qué nos has amado? El pueblo pregunta a Dios, ¿en qué nos amaste? Nosotros no vemos que tú nos ames. Si Dios nos ama, ¿por qué entonces vivimos tiempos de dificultad? Si Dios nos ama, ¿por qué hay tiempos de tribulación? Si Dios nos ama, ¿por qué no nos va tan bien como quisiéramos? Si Dios nos ama, ¿por qué no cumple sus promesas? Eso era algo que estaba pasando el pueblo en este tiempo. Y en medio de todo esto, Dios empieza a revelar al pueblo qué es lo que estaba pasando, por qué eran esas maldiciones que ellos estaban sufriendo. Y Él comienza a revelar el pecado del pueblo, pero primeramente Él comienza a tratar el pecado de los sacerdotes. De los sacerdotes. Entonces vamos a empezar viendo cuáles eran estos pecados, porque como es una reunión de varones, y nosotros somos sacerdotes en nuestro hogar, y también son los varones los llamados a ejercitar el ministerio de la palabra en la iglesia, el liderazgo, el gobierno. Es una palabra buena para nosotros, porque tal vez la restauración tampoco ha llegado a nosotros en nuestro tiempo por causa de que estamos en los mismos pecados, en la misma decadencia, en la misma ruina. Entonces lo primero que tiene que ser, una de las primeras cosas que tiene que ser restaurado, sí, el altar. Un altar personal de restauración, un altar también de predicación del evangelio puro, sano, pero también hombres de Dios que sirvan a sus familias y al pueblo de Dios de la manera que Él quiere. Entonces, nosotros cuando vemos el libro de Malaquías, vemos que el sacerdocio se había corrompido de manera generalizada, de una manera tremenda. La primera acusación, vamos a pasar rápidamente por varias partes del libro de Malaquías para ver estas acusaciones de Dios, no en detalle porque realmente no alcanzaríamos. Entonces, en el capítulo 1, versículo 6, está una de las primeras acusaciones de Dios. Capítulo 1, versículo 6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces lo primero que empieza a mostrar el Señor es que los sacerdotes estaban despreciando el nombre de Dios. No lo estaban honrando como Padre ni como Señor, al que ellos servían. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos honrado tu nombre? O sea, estaban pecando contra Dios, deshonrando su nombre, y ni siquiera sabían en qué, ni por qué. ¿Cuál era el problema? Tal era la corrupción y la decadencia del sacerdocio en aquel tiempo, que estaban cegados para ver sus propios pecados. Eso no puede pasar a nosotros, que estamos en tanta decadencia, en tanta ruina, que ni siquiera podemos ver nuestra condición espiritual. Entonces Dios tiene que sacarla
y mostrarla. ¿Y en qué consistía esta deshonra? Ahí vemos el versículo 7. Esto lo estuvimos estudiando un poco con el hermano Pablo David, que era la profanación de la adoración verdadera. Estaban profanando el nombre del Señor. ¿Cómo? Dice, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor contesta, en que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Porque no lo ofrecéis a tu gobernador. ¿Se agradará de ti o te recibirá con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Puede que su traducción varíe un poco porque estoy usando la Biblia de las Américas, pero es prácticamente lo mismo que usted puede leer ahí en su Reina Valera. El Señor está juzgando o revelando el pecado de los sacerdotes. ¿Cuál era? Que ellos estaban menospreciando las ofrendas de Dios, pisoteando los sacrificios, pecando contra Dios de manera deliberada, menospreciando a Dios a través de sus ofrendas. A veces un corazón que no entiende el amor de Dios y cree que Dios lo ha abandonado y ve las circunstancias a su alrededor, comienza a despreciar el servicio a Dios justamente y a ofrecer cosas inmundas o menospreciar lo que habría que dar al Señor justamente por ese problema del corazón, de no entender lo que Dios está haciendo y no entender que el problema está en nosotros y no en Dios. Entonces, ¿qué mandaba la ley acerca de los sacrificios? Que los sacrificios fueran perfectos, sin mancha. La ley enseñaba que no tenían que ser magullados, ni ciegos, ni cojos, ni con manchas, ni con ninguna enfermedad. El sacrificio apuntaba al sacrificio perfecto de Jesucristo. Todo tiene que ser un animal sin defecto. Ellos estaban menospreciando el Evangelio, por así decirlo, aquello que ejemplificaba el sacrificio que un día Cristo haría. Ellos estaban despreciando lo que ofrecían a Dios. El pueblo estaba pecando de esta manera. Entonces ellos no estaban ofreciendo lo mejor a Dios como sacerdotes, sino lo ciego, lo enfermo, lo cojo, aquello que nadie más quería recibir, para ellos eso era lo digno de ofrendar a Dios. Una situación terrible, de gran calamidad. Dice el versículo 12, pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Y traéis lo robado, o cojo, o enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano, dice el Señor? Esto era un menosprecio, mis hermanos, al Señor, en las ofrendas. Ellos presentaban a Dios lo que nadie le recibiría. Como ellos preguntó, ¿acaso tu príncipe recibiría esto? ¿Acaso tu gobernador lo recibiría? Y me lo traes a mí. Y ahora el Señor dice, ¿por qué no lo recibe? Porque para ellos era algo, ellos estaban despreciando lo que ofrendaban al Señor. Era lo peor. Era lo que ni siquiera ellos se comerían. Es más, decían, ya que yo no lo voy a comer, aprovecho y lo ofrendo a Dios. Ya que ese animal está enfermo y se va a perder, mejor lo ofrendo a Dios. Ya que está cojo y no lo voy a poder vender bien, lo ofrendo a Dios. Así estaba pensando esta generación. Así de corruptos se había vuelto el sacerdote. Era algo bien triste lo que estaba aconteciendo. Dice, ¿no es malo? O cuando presentéis lo cojo enfermo, ¿no es malo? El Señor tiene que hacer una pregunta retórica. ¿No se dan cuenta que es malo lo que están haciendo? ¿Que lo que me ofrecen es malo? ¿Que no está bien? Era algo bien triste. Ellos insultaban la dignidad de Dios, lo deshonraban como padre. Imagínense el día del padre, llega con, papá, traje un reloj que conseguí en el mercado de las pulgas, está medio desbaratado, pero es con mucho amor, ¿no? Hacia su padre, que lo cuidó, que lo crió, que lo alimentó. Llega con lo peor que encuentra, papá, encontré este zapato tirado, estos tenis tirados en la calle, están un poco feitos, gastados, pero yo te los traje con mucho amor. Así estaban comportando ellos con Dios. Estaban despreciando como padre, como Señor. Imagínese llegar a su jefe, decir, jefe, hoy le traje un presente, un regalo. ¿Qué me trajo? Esta billetera de cuero. Toda mohosa, la encontré en el basurero, pero yo sé que a usted le va a servir. Imagínense, su jefe lo despide, ¿no? Pero así estaba haciendo el pueblo de Dios con el Señor. Y esto trajo una advertencia. El Señor decía en el capítulo 2, versículo 1, ahora para vosotros sacerdotes es este mandamiento.
si no escucháis y si no decidís dar de corazón gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición. Si ustedes no van a servirme de corazón, si no van a honrarme de corazón, voy a enviar maldición. Y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido porque no habéis decidido darme gloria o servirme de corazón. Como Dios no le servían de corazón, sino despreciando a Dios, Dios dice, si no te arrepientes, voy a maldecir tus bendiciones. Es más, ya comencé a maldecirte. Por eso te va mal, por eso todas esas quejas que ellos tenían, que ellos estaban sufriendo pobreza, persecución de sus enemigos, era infructuoso su trabajo, todo lo que estaban pasando era resultado del menosprecio de las ofrendas. Ellos pensaban, no, es que Dios no nos ama. El problema no era que Dios no los amaba, Dios sí los ama. Dios sí nos ama. El problema es que ellos estaban despreciando a Dios, dando lo peor. Como los hijos de Elí, ellos menospreciaron las ofrendas de Dios, tomaron lo que no debían tomar, que pensaban que se podían burlar del Señor, y quiso el Señor con ellos, los mató por mano de los filisteos, aunque te cargaban el arca de Dios. Eso puede pasar en nuestra vida cuando menospreciamos las ofrendas de Dios. Pero Dios primeramente nos advierte, Dios también advirtió a Elí que tratara con sus hijos, él no lo hizo y pereció. Qué misericordia de Dios que a veces nos advierte de cuando nos estamos desviando. Él siempre nos advierte por su palabra. El primer pecado era que estaban profanando la adoración de Dios, estaban profanando el culto a Dios, estaban menospreciando y deshonrando a Dios. Y claro, ¿por qué fueron menosprecios? Porque cuando el pueblo veía lo que ellos ofrecían, lo que ellos recibían de mano del pueblo para ofrecer a Dios, el pueblo decía, no, pues podemos ofrecer cualquier cosa a Dios. Igual el sacerdote lo recibe, porque el sacerdote tenía la obligación de cuando traía un animal, examinarlo y decir, no, este animal tiene defecto, no te sirve para el sacrificio, o para la ofrenda de paz, o para darle gloria a Dios. Pero ellos no estaban haciendo. Entonces ellos mismos estaban enseñando al pueblo a menospreciar a Dios por medio de recibir ofrendas que no eran aptas para la adoración a Dios. Ese era el primer pecado. El segundo pecado, mancillaban el testimonio de la ley de Dios, de su palabra. Ahí en el capítulo 2, versículo 5 dice, mi pacto, o sea, aquí el Señor recordando el pacto que había hecho con los levitas y con los sacerdotes, mi pacto con él era de vida y de paz, las cuales le di para que me reverenciara. Él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdad, en verdad la instrucción estaba en su boca y no se halló iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba mucho de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Entonces Dios primeramente comienza, antes de introducir la acusación, recordando el pacto que Él había hecho con los sacerdotes, con los levitas y con los hijos de Aarón, para que ellos predicaran su palabra, enseñaran su ley al pueblo y le enseñaran a discernir entre lo santo y lo profano, entre aquello que era puro e impuro. El sacerdote tiene que enseñar cómo presentar, como decíamos, cómo presentar los sacrificios, qué hacer cuando aparecía la lepra, qué hacer en las fiestas, cómo celebrarlas para honrar a Dios. Eso le trajo el sacerdote, enseñar la palabra de Dios, enseñar la ley de Dios. Y dice, cuando los levitas comenzaron en un principio, cuando los sacerdotes comenzaron, él dice, lo hizo, lo hacían. ¿Se acuerdan cuando todo el pueblo de Israel se rebeló contra Dios en pos de ese becerro de oro? Los levitas fueron los únicos que se apartaron de ese pecado y se consagraron. Se consagraron en sus propias familias, hermanos, hermanas, tíos, tías. ¿No? Matándolos a filo de espada por estar adorando ese becerro de oro. Ese día dice el Señor que ellos se consagraron como sacerdotes. Y fueron apartados para servir a Dios, servir en su tabernáculo. Le dio un gran privilegio el Señor. ¿Y qué demandaba el Señor? Que lo reverenciaran, que honraran ese llamado, ese ministerio que Dios les había dado. Y sin embargo, no lo que estaban haciendo. Ellos tenían un llamado, un pasado glorioso. Los sacerdotes estaban para ofrecer los sacrificios de Dios, para enseñar la palabra de Dios al pueblo. Ese era su deber. Ezequiel 44:23 dice lo que decíamos hace un momento. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano,
y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Instruir al pueblo. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo en cambio? Ellos estaban desviando al pueblo de la palabra de Dios y de la obediencia a Dios. En el versículo 8, ahí en el capítulo 2 de Malaquías dice, pero vosotros os habéis desviado del camino. Ellos iban bien en el pasado, los sacerdotes, pero ellos se desviaron del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Vamos a dejar hasta ahí por ahora. Entonces, ¿qué hicieron estos sacerdotes, estos levitas? Ellos no permanecieron fieles al llamado de Dios como sus mensajeros, sino que se habían corrompido. Ya no estaban enseñando la palabra de Dios. Y si la enseñaban, era de manera defectuosa. Ya no instruían al pueblo para saber qué animal ofrecer, qué animal no ofrecer, cómo celebrar las fiestas de manera que honraran al Señor, a guardar los mandamientos de Dios. Ellos se habían corrompido, habían desviado su camino, habían hecho tropezar a muchos aún en la ley. No me enseñan la ley, los hacían tropezar, como en la época de Jesús, que los fariseos hacían tropezar a la gente en la ley, de tal manera que no pudieran servir y seguir a Dios realmente. Así están los sacerdotes de esta época. Y vosotras hay una consecuencia, por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, no solamente no enseñaban la palabra de Dios, tampoco la vivían. Ha vuelto hipócritas. Enseñaban cosas y además tampoco las vivían. Y hacéis acepción de personas en la ley. No, a veces tal vez beneficiaban a los ricos o en pos de hacerle un mal a los pobres por parte de los poderosos, juzgaban de manera corrupta posiblemente. Estaban desviando. En vez de llevar al pueblo a hacer justicia, a juzgar los asuntos que tenían que juzgar, estaban dejando de enseñar la palabra de Dios y si la enseñaban era de manera torcida. Y el propio ejemplo de ellos era torcido. Eran mensajeros corruptos que corrompían el mensaje de Dios. Ya no eran mensajeros íntegros. Entonces ahí está otro de sus pecados. El primer pecado, la profanación del culto a Dios, deshonrándolo por medio de sacrificios defectuosos. Segundo pecado, estaban pisoteando el testimonio de la palabra de Dios. Ellos tenían que ser mensajeros de su palabra y en vez de enseñarla, estaban corrompiendo su propio testimonio y estaban dejando de enseñar al pueblo lo que debían instruirles. Tercer pecado, el pecado del yugo desigual y el divorcio. Ahí en Malaquías 2, versículo 11, se comienza a hablar de este pecado. Dice 11, Malaquías 2:11, dice, deslealmente ha obrado Judá. Y esto era algo de todo el pueblo, hermano, no solamente los sacerdotes. Ellos también lo hacían. Malaquías 2:11. Y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Pues Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con hija de Dios extraño. Puede ser el 11 y el 12, posiblemente. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? El pueblo de Dios, Dios le había mandado al pueblo que no podían casarse con extranjeros, que los iban a desviar en pos de sus dioses ajenos. Dios en el principio decía, yo fui su padre y ustedes no me honran como padre. Y ahora está diciendo, ustedes se casan con hija de Dios extraño. Dios era el padre del pueblo de Israel, en cierto sentido. Y porque era a quien adoraban, a quien servían. ¿Y a quién servían los otros pueblos que no servían a Dios? A dioses falsos, a ídolos. Y Dios dice, te estás casando con hija de Dios extraño. Ellos estaban dejando la pureza que Dios había mandado tener el pueblo, solo casarse con gente que confiaba y creía en Dios y seguía sus mandamientos para casarse con las extranjeras. Ellos habían vuelto del destierro, habían vuelto al exilio, en vez de guardar los mandamientos de Dios para ver aquella restauración tan anhelada, se estaban casando con mujeres que seguían a dioses falsos. En eso estaban. Y en eso también estaban pecando los sacerdotes. Dios había mandado que los sacerdotes no podían casarse con cierto tipo de mujeres, no con rameras, no con viudas, a menos que fuera viuda de sacerdote. Ellos tienen que cuidar su linaje. Ellos tienen que cuidar su descendencia. Pero en cambio están casados con mujeres que adoraban a otros dioses, los cuales los iban a desviar a sus hijos, y eran los llamados a seguir en el sacerdocio. Los iban a desviar de seguir
en lo que Dios había mandado de enseñar la ley, hacer el culto al Dios verdadero. Pero a ellos no les importaba. Estaban traicionando el pacto de Dios, desviándose del camino. Todo el pueblo, pero también los sacerdotes. Cuando vemos el libro de Nehemías, vemos que los sacerdotes eran de los primeros en estar haciendo este tipo de pecados. Uno de los sacerdotes, incluso, uno de los hijos del sumo sacerdote, se casó con la hija de uno de los enemigos del pueblo que perseguía a Nehemías para evitar que hiciera la muralla. Y la metió en unos aposentos del templo. Cuando Nehemías volvió de su viaje y encontró eso, dice que la echó de ahí, mandó a limpiar ese salón ahí de la casa de Dios y que pusieron otra vez los diezmos y las ofrendas y los utensilios que tenían que estar en ese lugar. Tremendo lo que hacía el pueblo. Y primeramente los sacerdotes dándose mal ejemplo. Pero no solo, también eran desleales con sus mujeres. Y las abandonaban, se divorciaban de ellas sin ningún motivo. Versículo 13. Y esta otra cosa hacéis. O sea, aparte del yugo desigual, este pecado de profanación del linaje como debía ser, guardado, de hombres santos casados con mujeres que prepararan la siguiente generación de sacerdotes. Dice, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda. Ellos lloraban, decían, ¿por qué Dios no acepta la ofrenda? Yo ofrendo, yo doy a Dios, yo sirvo a Dios, y es como si Dios no escuchara. Como si yo ofrendo para que Dios me escuche y no me escuche. Y ellos dicen, lloraban, gemían, cubrían la lágrima del altar a ver si Dios les respondía. Y Dios no respondía. Porque Él ya no mira la ofrenda. Ya no miraba la ofrenda de ellos. Ni la acepta con agrado de vuestra mano. ¿Y por qué? Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y mujer de tu padre. Estamos hablando deslealmente, hermanos, con sus esposas. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que tenemos que ser sabios los hombres. Vivir sabiamente con nuestras esposas, para no poner estorbo a nuestras oraciones. Ellos no estaban viviendo sabiamente con sus esposas. Estaban siendo desleales a ellas. Y Dios era testigo de esa deslealtad que ellos estaban haciendo. Muchas veces, cuando uno estudia la historia y lee los comentarios, ve que muchas veces ellos estaban divorciándose de sus esposas para casarse con estas extranjeras, con estas hijas de dioses paganos. O se divorciaban por cualquier cosa. Era algo terrible. Estaban siendo desleales con la mujer de su pacto, con la mujer, con su esposa, con la mujer de su juventud. Y Dios, como testigo, porque es el testigo del matrimonio, hermanos, el Señor es el principal testigo del matrimonio, Él estaba, por eso mismo, dijo, no voy a recibir tu ofrenda. Puedo ofrendar todo lo que ustedes quieran, no lo voy a recibir. Además, Dios promete más adelante que los va a destruir, tanto a los que estaban cayendo en yugo desigual, como a estas personas, por este tipo de pecado. Versículo 15. Ellos estaban destruyendo la descendencia que Dios quería traer. Dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Era tan terrible la deslealtad y como más adelante habla el Señor, el divorcio, el abandono de estas mujeres por parte de estos hombres. Ellos estaban destruyendo sus familias, destruyendo las futuras generaciones, destruyendo la simiente del pueblo de Dios. Era algo terrible lo que ellos estaban haciendo. Por medio, como decíamos, por medio del yugo desigual, uno lee en el libro de Nehemías que sus hijos ya ni siquiera estaban hablando el idioma hebraico. Estaban hablando, dice, medio ashdodeo. La mitad hablaba un poco del idioma de los de Ashdod y otro poco hablaba hebraico. O sea, la descendencia que estaba viniendo ya ni siquiera iba a poder leer la palabra de Dios, que era en hebreo. Porque estaban perdiendo su identidad por medio de este pecado del yugo desigual. Y por medio de la deslealtad y el divorcio estaban destruyendo la estabilidad familiar que los hijos necesitaban para esa descendencia que Dios quería, esas generaciones que Dios quería para su servicio. Entonces, resumiendo, los pecados de los sacerdotes, ellos profanaban la adoración deshonrándole en su casa, en el servicio. Ellos profanaban su mensaje, porque en vez de enseñarle al pueblo su palabra, ellos se desviaban, dándoles mal ejemplo y a la vez
mal instruían al pueblo o no lo instruían directamente, eran negligentes en esta labor que Dios les había dado. Y tercero, estaban destruyendo sus propias familias por medio del yugo desigual y el divorcio. Era algo terrible este panorama, ¿no? Y en medio de todo esto, entonces, ¿por qué? Ahí está la pregunta, ¿por qué no ha llegado la restauración? Porque aquellos que debían servir a Dios, al pueblo de Dios, se habían corrompido, desviado, ensuciado delante de Él de tal manera que ya Dios no recibía sus bendiciones. Y en vez de sus ofrendas y sacrificios, en lugar de eso, ellos estaban experimentando maldición, agravio, descrédito, sufrimiento en lo personal y en sus familias. Una triste situación. Pero hermanos, esto que vemos aquí en el libro de Malaquías también podemos verlo en nuestros días. Es tan importante el estudio de este libro. Ya en la localidad ya acabamos en Ciudad Bolívar el estudio de este libro. Este libro, hermanos, tiene unas enseñanzas preciosísimas. Estamos viéndolo por encima. Pero hermanos, esto que habla el libro de Malaquías no solamente es la época de Malaquías, también nuestro tiempo. ¿Por qué muchas veces no vemos la restauración anhelada en los tiempos en los que vivimos? ¿Por qué la iglesia vemos a veces que está en decadencia? A pesar de que hay un sacerdocio, hay reuniones, hay predicación de la palabra, hay actividades, y no vemos un crecimiento en el pueblo de Dios. Vemos que no salen de su deterioro, no salen de la ruina, no ocurre una restauración como la que quisiéramos. La iglesia no crece, no avanza, no madura. Parece que el trabajo se pierde. Parece que no se hiciera nada, aunque se hace mucho activismo, muchas reuniones, muchas predicaciones, visitas, etc. Y no hay fruto. Se predica domingo tras domingo y no se recoge fruto. Porque así, hermano, como en los tiempos de Malaquías, aunque había un sacerdocio sirviendo en el templo, había unas murallas que los protegían, había un altar donde ofrecían, el sacerdocio estaba corrompido, necesitado de una restauración. Y muchos ministros de Dios de nuestros días, hermanos, también la necesitan. Nosotros, los hombres que servimos al Señor, necesitamos primeramente ser restaurados si queremos servir de una manera fiel al Señor. Tanto los que presiden la iglesia como los que son cabeza en sus hogares. Entonces, muchos ministros de nuestros días, hermanos, también están profanando el servicio a Dios. No de la manera que ellos lo hacían, pero eso sirve como una ilustración. Muchos ministros de Dios, hermanos, muchos hombres, que son sacerdotes en sus hogares o ministros en su iglesia, están ofreciendo a Dios lo que les sobra, hermanos. El tiempo que les sobra. ¿Cuántas solamente ofrecemos a Dios el tiempo que nos queda, hermanos? ¿No? Todo es para el trabajo, todo es para las actividades de este mundo, para los paseos, para las vacaciones, para los deleites. Y a veces a Dios solamente le ofrecemos, Señor, mira, tengo estos minutos en la mañana, antes de salir corriendo al trabajo, te los ofrezco. Y pensamos que Dios se va a agradar de esa, del poco tiempo que le dedicamos. Pero hermano, es que yo me congrego todos los domingos, pero solo los domingos, pero me congrego todos los domingos. El domingo me sobra tiempo, hermano. El resto de la semana no tengo tiempo para el Señor. ¿No? Y ahí están los hermanos que solo son domingueros. Le ofrecen a Dios lo que les sobra, es que me sobra porque justo ese día no trabajo, no tengo algo mejor que hacer. Y algunos eso, ¿no? Algunos vienen el domingo temprano, están en una parte y después se van. Es que tengo este pequeño corto tiempo, vengo a ofrecértelo, Señor, y me voy a seguir trabajando. Terrible. Algunos ofrecen a Dios las fuerzas que les sobran. No gastan toda su fuerza, su empeño, sus mentes para las cosas del mundo, para estudiar lo mejor, trabajar en lo mejor, vivir de la mejor manera. Pero al Señor no le dedicamos nuestras mejores fuerzas, nuestros mejores años, nuestra vitalidad. El mundo nos exprime, ahí sacamos toda nuestra fuerza y llegamos a Dios sin nada para dar, sin fuerzas para servirle. Y por eso también a veces no alcanzamos a suplir todas las necesidades que hay en el medio de la familia y del pueblo de Dios. El dinero que le sobra es lo que muchos ofrecen al Señor también. Señor, ay, me sobró los vueltos del bus, Señor. Entonces voy a echarlos ahí en la ofrenda porque esto es lo que tengo, Señor, que me sobró. Ahora viene el día sin IVA, voy a comprar todas las cosas que necesito y si me sobra algo, eso lo voy a ofrendar. Algunos solamente quieren dar al fin lo que les sobra. Esas fueron las ofrendas de muchos.
Señor, te ofrezco el poco tiempo que tengo. Señor, te ofrezco las pocas fuerzas que tengo. Te ofrezco este dinerito que no tengo, no le hago un propósito, lo tenía ahí en un monederito. Te voy a ofrendar esto. Así son muchos hombres hoy en día, hermanos. No ofrecemos lo mejor, sino lo dañado, lo que no necesito, lo que me sobra, lo que nadie quiere. Ay, hermano, tengo esto en la casa. Está medio estartalado, pero yo creo que de repente recibe algún hermano en la iglesia. O algún pobre que esté necesitado. No, ahí están haciéndolo en la canasta de amor. Y alguno podría llegar, no, mira, acá tengo guardado esta harina hace 2 años. Yo creo que puedo darle la canasta de amor a los hermanos, para la gloria de Dios. Lo que sobra, lo que encontré ahí, que nunca me lo comería. Así somos a veces. Así son muchos hombres que dicen servir a Dios a veces, dando lo que sobra. ¿Será, hermano, que tú servirías de tal manera a tu esposa, a tu jefe, a tus amigos, y ellos lo recibirían? Pero eso es lo que ofrecemos a Dios muchas veces. Y nosotros mismos nos ofenderíamos y nos dirán semejante trato como el que a veces nosotros damos a Dios. Semejante ofrenda, semejante servicio, dedicación de tiempo. Es algo terrible. Pero eso nuestros días pasan. ¿Eso no es menospreciar acaso el nombre del Señor y deshonrarle? Como estos sacerdotes que veíamos en los tiempos de Malaquías. ¿No es lo mismo, mis hermanos? ¿No es por eso que quizás la tan esperada bendición y restauración no llega? ¿No nos alcanza como remanente de Dios? Por esa forma de obrar. Hermanos, es una farsa, una locura que esperemos la bendición si esta es la manera en que venimos obrando para con Dios. Nos engañamos nosotros mismos, estamos igual de ciegos que esos sacerdotes que no comprendían su pecado y su deshonra a Dios. Muchos aún dicen, como esos sacerdotes decían, qué fastidio, otra vez la palabra de Dios, otra vez la reunión, otra vez reunión de oración. ¿No menospreciamos muchas veces así el servicio a Dios? Y preferimos viajes, cine, trabajo, comida y celebraciones antes que a Dios. Decimos, qué fastidio, otra vez vino el domingo y tengo que congregarme. Qué fastidio, ¿no? Que la reunión de los jueves de la palabra. Qué fastidio que, ay no, que hay un ágape, ay no, qué fastidio, yo tengo otros planes. Ay, que la fe del Señor, no, qué fastidio, yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo para eso. Para la palabra, ay no, hermano, otra vez va a predicar tal hermano, ay no. Decimos, qué fastidio, empezamos a menospreciar las bendiciones de Dios. Lo que Dios nos ha dado, los privilegios que hemos tenido de parte de Dios. El poder ofrecerle adoración, el poder ofrecerle alabanza, el poder predicar y enseñar su palabra. Y menospreciamos aquello que queríamos apreciar. El ministerio se transforma como en algo tedioso, aburrido, pesado para muchos. Y ya no como una bendición y una alegría. Es triste, pero así mucha gente sirve a Dios así en su corazón. Ay, no, que viene su esposa y dice, amor, hay que hacer altar familiar, hay que enseñar a nuestro hijo la palabra. ¡Qué fastidio! Hazlo tú, mujer. Podría ser primeramente los hombres los que tomáramos esa iniciativa. A veces otras mujeres son más piadosas que nosotros. Y buscan más a Dios que nosotros, llevan más a nuestros hijos a Dios que nosotros. Porque nosotros nos fastidien aquello que es una honra que Dios nos ha dado como cabeza de nuestras familias. Y no honramos el ministerio. Otros, como estos sacerdotes, pisotean el testimonio del Señor y deshonran al Señor con lo que enseñan y con lo que viven. Mensajeros sin integridad. Hermanos, necesitamos hombres puestos por Dios como sacerdotes, para anunciar la palabra de Dios y también para vivirla, para enseñar a nuestras esposas, para que la enseñemos a nuestros hijos y aún a la iglesia, quienes tienen el don y el llamado. Necesitamos hombres, hermanos, una gran necesidad para la restauración del pueblo de Dios en nuestro tiempo. Así como Dios usó hombres para esa restauración en esas 3 etapas ahí en el libro de Esdras y de Nehemías, hace falta hombres hoy, hermanos. Por eso tan importante esta enseñanza. Qué privilegio tan grande tenemos de que Dios nos concedió como hombres esta responsabilidad en su iglesia. Qué privilegio, pero qué responsabilidad. Debe ser un gran gozo. Somos cabeza en nuestros hogares. Dios nos llamó a presidir al gobierno, a la predicación en la iglesia. A los hombres, no todos los hombres, pero a los hombres. Hombres de Dios para este trabajo. Pero a veces somos tan
negligentes de esta responsabilidad, negligentes de la enseñanza, ¿no? Muchos hombres como padres, como esposos, como siervos de Dios son negligentes en este asunto, en este punto. Piensan que sus hijos, su familia, sus compañeros de trabajo se van a salvar automáticamente, ¿no? Solamente por yo estar ahí trabajando. O su familia se va a transformar o discipular por arte de magia. Y no son hombres que dicen, bueno, hay que trabajar, hay que esforzarse, porque más fin trabajo, fin esfuerzo, esto no va a ocurrir, la gente no se va a convertir y mi familia no va a crecer. Eso es trabajo de los hombres. Hombres no es solo proveer, no es solo proteger a la familia, hombre también es instruir, también es enseñar a nuestras esposas y a nuestros hijos y predicar a los incrédulos. También es parte de la hombría, hermanos, parte de lo que Dios nos ha dado como hombres. Pero a veces, hermano, el problema no es que nos esté enseñando, sino que nuestro testimonio, nuestra vida es descuidada en el obedecer a aquello que nosotros también estamos enseñando, de ser ejemplo de aquello que nosotros predicamos, distorsionando el mensaje, ahogando la palabra de Dios. El otro día hablábamos aquí con David y con Carlitos, que decíamos una expresión, que la palabra es ahogable. Se puede ahogar cuando los que están oyendo, como la palabra sembrador, no prestan atención o se distraen los afanes de este mundo o por la persecución se vuelven atrás. Pero también, hermanos, la palabra puede ahogarse cuando el sembrador es un mal sembrador. Cuando el mismo sembrador tira la semilla en lugar equivocado o la corrompe, la destruye. A veces nosotros destruimos, hermanos, ahogamos la palabra de Dios en los corazones de las personas que nos escuchan con nuestro mal testimonio. Nuestro mal testimonio grita tan fuerte que lo que predicamos no lo pueden oír, no lo pueden recibir. Hermano, yo he estado en lugares donde uno sabe que el que predica tiene un testimonio pisado, terrible. Y uno hace el intento de escuchar la predicación y no puede. No puede. El mal testimonio del predicador es tan terrible, tan escandaloso, que uno escucha la palabra y uno puede dejar de pensar en el pecado de esa persona. La palabra de Dios es poderosa, pero Dios usa mensajeros para predicar, usa hombres. Y esos hombres deben ser íntegros. Deben corresponder a la palabra que enseñan y predican, tanto en la iglesia como en sus familias. A veces los incrédulos no pueden oír porque predicamos y no practicamos. La iglesia no puede oír ni obedecer la palabra porque somos los primeros en desobedecer, como decíamos ahora. Nuestras familias, nuestros incrédulos no pueden soportar oírnos predicar la palabra, de tanto que nosotros la pisoteamos con nuestro mal ejemplo. Algo terrible. Nos convertimos en embajadores indignos que extorsionan la palabra con su negligencia y su falta de testimonio. Eso nos hemos convertido muchas veces. ¿Cómo puede haber restauración si aquellos que tienen que enseñar al pueblo de Dios, a sus familias y predicar el evangelio a los incrédulos son los primeros en ser infieles a esa palabra? ¿Cómo? Por eso, hermanos, en la restauración, en vez de restauración viene vergüenza, ¿no? Vergüenza entre los incrédulos y vergüenza en medio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios a veces tiene a los hombres como gente, como Dios decía, ustedes los he vuelto viles ante el pueblo. Y así son muchas veces los hombres de Dios que tienen este testimonio tan pisado y que distorsionan su palabra. Hoy, hermanos, ser maestro de la palabra es sinónimo de burla en muchos lugares o de desprecio. Usted que se diga, no, yo predico la palabra de Dios. Usted es uno de esos charlatanes que pide plata por ahí, ¿no? Para enriquecerse. No, yo conozco un pastor. Él se acuesta con su secretaria. No, yo conozco uno. Sí, su familia está toda destruida. Él predica mucho, pues su familia se perdió. Eso es lo que muchas veces el mundo y la propia iglesia de Dios piensan acerca de aquellos que quieren estar liderando el pueblo de Dios enseñando su palabra. Su mal testimonio lo destruye. Y por último, una cosa que también, hermanos, vemos y que podemos también ver en el tiempo de Malaquías y en nuestro tiempo, es el pecado contra el testimonio contra nuestra familia. Pecado contra nuestra propia familia, en estos asuntos. Nuestra esposa no quiere escuchar porque decimos, así dice el Señor en su palabra, y con la misma boca la herimos. Y descuidamos sus necesidades y nuestras responsabilidades en el hogar. Y ella no puede soportar que le queramos enseñar. Nuestros hijos no pueden oír
Porque lo que enseñamos con nuestra boca lo destruimos con nuestra falta de ejemplo, nuestra falta de madurez, nuestra falta de sabiduría y nuestra falta de disciplina, nuestra falta de piedad personal. No decimos, hijo, ora a Dios, intentas orar y no oras. Se dijo, lee la palabra, estúdiala, medítala y no la lees, no la estudias, no la meditas. Cuida tus ojos, tus labios, vive en pureza para el Señor y tú eres el primero en ver, oír y hacer aquello que contamina. Son muchas veces los hombres quienes están guiando sus familias. Son los que están dando un ejemplo tan terrible que destruyen sus familias. Y luego preguntamos, Señor, Señor, ¿por qué no hay restauración? ¿Por qué mi familia no se salva, mi familia no crece, la iglesia se sumerge en decadencia? Pues si estamos creyendo estas mismas cosas que estamos aquí hablando, hermanos, no es sorpresa. No hay que ser un profeta para adivinar lo que va a ocurrir. Porque el mundo, hermanos, ve a la iglesia y sus familias y quieren ver ejemplo en ella. Y el mundo ve a nuestras familias, hermanos, y están peor que las familias de los incrédulos. Muchas veces las hermanas en la iglesia dicen en la iglesia, no hay hombres. Y uno dice que uno ve y hay hombres inmaduros, hombres impuros, hombres desleales al testimonio que debían dar como cristianos. Y las hermanas empiezan a fijarse más en los hombres de afuera. Así que es un buen hombre, es proveedor, es trabajador, es caballeroso, trata bien. Yo mejor me casé con un incrédulo. Así muchas mujeres terminan pensando por los pecados de tantos hombres en medio del pueblo de Dios. O aún ni siquiera se quieren casar. Es tan terrible que le parecen estas situaciones. En lugar de ver, hermanos, un avance que vemos en nuestros días muchas veces, entonces, decadencia, cautividad, ¿no? Como estuviéramos todavía en Babilonia, ¿no? Perdidos sin el Señor. Por eso tantas familias sin fruto en medio de la iglesia. Llevan años en medio nuestro y no crecen, no maduran, no sirven, sus hijos se van para el mundo. Por eso tantas hermanas casadas con cristianos frustradas. Porque el hombre no dio la talla como sacerdote. Se casaron y el hombre no pudo responder como debía. Por eso la falta de jóvenes maduros, formando hogares en medio nuestro, y el desmoronamiento, la familia que se desmorona, que se separan, que se divorcian por estos pecados, hermanos. Porque los primeros en dar mal ejemplo, en descuidar sus hogares, sus esposas fueron aquellos que servían en medio de la casa de Dios. Los primeros que se desviaron fueron los sacerdotes. Y tal los sacerdotes, tal el pueblo. El pueblo vio la familia de los sacerdotes y las vio destruidas. Y uno ve la familia del pueblo destruidas. Sí pasa en nuestra época también, hermanos. Por eso no vemos la restauración de nada. ¿Cómo Dios va a enviar bendición, restauración a una iglesia que tiene familias descuidadas, destruidas, por aquellos que deberían cuidarlas? Como aquellos que dicen, voy a cuidar la grey de Dios. No cuidaron su propia grey, su propio hogar. Si ni siquiera, hermanos, los que estamos sirviendo, los que estamos delante del pueblo de Dios, estamos dando ejemplo y tenemos familias sólidas, no podemos esperar lo mismo de aquellos que van a venir detrás de nosotros, de aquellos que van a ver nuestro mal ejemplo, tan descuidado. Entonces, todo esto, hermanos, que nos muestra que hay una necesidad de restauración en medio del pueblo de Dios, entre aquellos que son los sacerdotes, entre los hombres, especialmente aquellos que les sirven en medio de la casa de Dios. Si queremos una restauración en la casa de Dios, en nuestros días, entonces tenemos que considerar esta necesidad de hombres restaurados para su servicio. Primeramente, en el evangelio que predicamos, como veíamos en la enseñanza anterior, pero también los hombres que sirven en medio de la casa de Dios. Ahora, mis hermanos, Dios promete una restauración para sus sacerdotes. Ahí en Malaquías. Malaquías 3, versículo 1. Ante el panorama desolador de la época de Malaquías, Dios trae una esperanza, y eso también es esperanza para nosotros hoy en día, hermanos. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene el Señor de los ejércitos. Acá, mis hermanos, el Señor trae uno de los pasajes más hermosos
en el final del Antiguo Testamento que habrá en camino el Nuevo Testamento. Camino este pasaje apunta directamente al Señor Jesucristo, que 400 años más tarde vendría. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Aquí vemos cómo se está anunciando primeramente que delante del Señor Jesucristo, delante del Mesías, delante del mensajero de Dios, vendría primeramente un mensajero, un profeta, que sabemos quién es, Juan el Bautista, quien fue enviado delante del Señor para prepararle un camino, un pueblo bien dispuesto a enderezar los caminos de este pueblo. Pero luego, detrás de este mensajero, detrás de este profeta, vendría el mismo Señor. Dios mismo vendría. Dice, y vendrá de repente a su templo el Señor. Aquel templo que ellos veían que estaban profanando, dice, va a venir el Señor, yo vendré. A quien vosotros buscáis, y el mensajero o ángel del pacto en quien vosotros os complacéis. Y aquí viene, dice el Señor, los ejércitos. Esta es una promesa sobrecogedora, ¿no? El mismo Señor de gloria, el dueño de la casa, el dueño del templo vendría a su casa, vendría a su templo. Este lo está escrito como el mensajero, el ángel del pacto en quien vosotros os complacéis. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay un personaje misterioso que es llamado el ángel de Jehová muchas veces, el cual habla como Dios mismo, ¿no? Que dice, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dice, yo seré el que seré, a Moisés desde la zarza, que le cambió nombre a Jacob, el ángel que luchó con él, ¿no? Y que bendijo a Abraham con un hijo. Este ángel, este personaje misterioso, era una teofanía, era una manifestación en el Antiguo Testamento del propio Señor Jesucristo. Aquel ángel del pacto, aquel que había establecido el pacto con Israel en el Antiguo Testamento, vendría. El Señor Jesucristo vino en el Nuevo Testamento. Y este Señor Jesucristo del Antiguo Testamento que estaba ahí velado, ahora es anunciado y revelado en el Nuevo Testamento como el Hijo de Dios, el Señor de los ejércitos. El Hijo de Dios vendría a su templo 400 años después, como anunciaba esta profecía. Ahora el Señor va a hablarnos a través de dos ilustraciones ahora de cómo en su venida Él limpiaría a su pueblo y a sus sacerdotes. ¿Cómo el Señor Jesucristo lo haría? Ahora, dice el versículo 2, pero ¿quién podrá soportar su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? O sea, dice que cuando venga va a ser tan tremendo que va a ser difícil de soportar para muchos. Yo decía, anhelamos que venga, buscamos al Señor, pero ¿quién podrá soportar su venida? ¿Quién podrá aguantar cuando venga? Por eso es que fue muy difícil para los sacerdotes y los maestros de la ley de la época soportar la venida del Señor Jesucristo, a tal punto que lo quisieron matar. Le entregaban a los romanos. No todo el mundo pudo soportar su venida. El Señor Jesucristo es amoroso, es el Señor, es el más manso de los hombres que ha habido sobre la tierra. Es perfecto. Y aún así no todo el mundo va a poder soportar su venida. ¿Por qué? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores. Entonces la primera ilustración que vamos a abordar es la de jabón de lavadores. Entonces la primera ilustración es como la de un lavador. Definimos una ilustración como de un jabón especial, como de un jabón usado por lavadores, que en nuestro día vendría a ser como esos jabones que son especiales para despercudir, para sacar manchas, para hacer brillar ollas. Él es como un quitamanchas, ¿no? Esa es la figura que fue aquí el Señor para que podamos entender. Es decir, que el Señor vendría en su venida como aquel que limpiaría a su pueblo de sus impurezas, de su corrupción, de su pecado. Algo tremendo. Entonces el Señor, hermanos, vendría a limpiar. ¿Y cómo lo hizo el Señor cuando vino? Primeramente por su palabra, hermanos. Eso nos explica en Efesios 5:26 dice, que Él en cuanto a su iglesia dice, que Él está para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. O sea que el Señor Jesucristo limpia a su pueblo, limpia a su iglesia, limpia a aquellos que le sirven, primeramente, hermanos, por su palabra. Señor, la palabra de Dios, hermanos, es capaz de purificarnos, de limpiarnos.
a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin corrupción. Pero para eso necesitamos el lavamiento de la palabra. Una restauración en medio de los sacerdotes de Dios comienza, hermanos, por ser lavados por la palabra de Dios. El Señor usa su palabra para santificar su iglesia y para limpiarla de sus impurezas. Cuando el Señor vino, Él lo hizo, le enseñó al pueblo, Él corrigió las falsas enseñanzas que estaban en su época. Él dio ejemplo. Él confrontó a los sacerdotes y a sus prácticas corruptas. Él denunció sus pecados. Pero Él también enseñó cómo ellos debían vivir, cómo debíamos servir al Dios verdadero, cómo debíamos comportarnos sus hijos. Estas enseñanzas principalmente están contenidas en el Sermón del Monte. Ahí estamos dando en la localidad donde nos congregamos una serie sobre el Sermón del Monte y ve que el Señor vino a corregir muchas de las cosas que pasaban en el tiempo de Malaquías, ahí en el Sermón del Monte. La falsa adoración, la hipocresía, la falsa piedad, la falsa justicia, Dios la vino a corregir cuando Él vino, por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos, también nosotros, por medio de la exposición de su palabra, el Señor nos limpia, nos purifica, nos santifica para Él. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra del Señor es pura. Es el medio por el que el Señor purifica a su iglesia. Él nos puede purificar por medio de ella. Él nos muestra nuestra necesidad. Él nos muestra nuestra corrupción. Él nos muestra nuestras falencias y debilidades. Pero también nos muestra cómo ser instruidos en justicia y en verdad para honrarle. Hermanos, el Señor usó su palabra para corregirnos. Él dijo a la iglesia de la Odisea, una iglesia que estaba corrompida, hermanos, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor, hermanos, por su palabra nos corrige, nos exhorta, nos confronta, es para corregirnos a fin que nos arrepintamos, de que sirvamos al Señor como Él lo merece. La pregunta es, ¿oiremos su reprensión? ¿O estaremos como aquellos fariseos que no podían soportar la enseñanza del Señor Jesús a tal manera que sus dientes los movían y no podían soportar su enseñanza? Y lo querían matar. Entonces, hermanos, el servicio al Señor, el culto a Dios, el ministerio de la palabra y nuestra obediencia a ella, y nuestro testimonio familiar, nuestro matrimonio y crianza de nuestros hijos deben ser primeramente enderezados, purificados, lavados por la palabra de Dios. Si nuestra familia está mal, la palabra de Dios puede enderezarla. Si nuestro testimonio está torcido, la palabra de Dios no puede mostrar cómo enderezarnos. Si estamos enseñando mal o estamos siendo negligentes en lo que debemos enseñar, la palabra de Dios nos muestra el camino, qué es lo que debemos enseñar al pueblo de Dios, en nuestras familias. La palabra de Dios tiene ese poder, hermanos, cuando no endurezcamos nuestro corazón. Por ejemplo, mis hermanos, aquí hay una ilustración que yo quería decirles. Muchas veces nosotros, hermanos, somos como niños que no nos queremos dejar lavar por la palabra de Dios. Aquí de que llegamos aquí a Bucaramanga, Natanael cada vez que lo queremos bañar llora. Dice, agua no, jabón no. Y nosotros explicamos que es por su bien, que él está sucio, que ha sudado, que después que se refresque se va a sentir mejor. Y él llora, llora y llora. No se quiere dejar lavar. Pero después que lo lavamos, él está tranquilo, está feliz. Dice, ¿el agua estaba rica? Sí, el agua estaba rica, dice. Hermanos, así a veces somos nosotros. No, a veces cuando vemos venir la palabra de Dios, la corrección de Dios, tememos. No queremos dejar que Dios nos limpie, no queremos dejar que Dios nos purifique. No queremos dejar que Dios trate y exponga el pecado en nuestra vida, pero para limpiarnos. Pero hermanos, si nosotros nos dejamos limpiar por Dios, la tranquilidad que experimentaríamos después, los beneficios de una conciencia limpia, un corazón puro, limpiado, purificado por su palabra, de poder vivir en santidad, en armonía con lo que enseñamos y con lo que Él nos ha instruido. Con familias que entra la palabra a tratar ahí los problemas y luego vemos el fruto de nuestra familia. Al principio fue doloroso, pero luego uno ve que esa disciplina trajo ¿qué?
trajo un fruto apacible, un fruto de bendición, de transformación, de arrepentimiento. Necesitamos ese lavamiento de la palabra de Dios para poderle servir. Segunda ilustración, el fundidor o orfebre. Él dice, se sentará como fundidor purificador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten las ofrendas en justicia al Señor. Acá el Señor, hermano, se presenta como un orfebre, como uno que trabaja piedras y metales preciosos, pero para purificarlo, así como el oro o como la plata. No, porque, hermanos, para purificar el oro y la plata no es con agua, como en la ilustración anterior, no es con jabón. Para purificar el oro y la plata se necesita, hermano, calor, fuego, un horno, altas temperaturas para fundir la plata y el oro, a fin de que las impurezas floten, se hagan manifiestas y así puedan ser separadas de estos materiales preciosos para poderlos purificar. Ahora, hermanos, cuando el Señor vino, Él también hizo esto, ¿no? Cuando el Señor vino, se levantó los muertos, ascendió a los cielos, Él permitió que la iglesia pasara por muchas circunstancias, por persecuciones, pruebas, dificultades, enfermedades, adversidades, para purificar a su pueblo. De falsos creyentes, de obreros fraudulentos, pero también para purificar los corazones y la fe del pueblo de Dios, como Pedro nos dice. En 1 Pedro 1:6 dice, hablando aquí de la persecución y hablando del Señor Jesucristo, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que seáis afligidos con diversas pruebas. Versículo 7. Para que puesta a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Mira la ilustración que hace aquí el apóstol Pedro. La iglesia en aquel tiempo estaba teniendo una gran persecución y Pedro le escribe a la iglesia para consolarla e instruirla cómo soportar esta persecución. Y él dice, esta persecución es necesaria, porque esta persecución Dios la usa para purificar vuestra fe, para limpiar sus corazones, sus intenciones, para limpiar su pueblo. Como también Pedro dice ahí en su epístola, porque el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y Dios limpia su casa, hermano, lo hace por su palabra, pero también lo hace por medio de las pruebas, dificultades, aflicciones, enfermedades y circunstancias adversas. Así también nosotros, hermanos, si queremos servir a Dios de una manera íntegra, pura, tenemos que ser purificados. Y eso quiere decir, hermanos, que cuando viene la prueba, cuando vienen las situaciones, las dificultades, tenemos que tener una actitud correcta. Porque cuando no tenemos una actitud correcta y no entendemos lo que Dios quiere hacer, hermanos, puede venir prueba tras prueba, situación tras situación, y nosotros quedar igualitos. No dejamos ni que su palabra nos purifique, ni que las pruebas traten nuestro corazón y nos endurecemos contra Dios. En medio de todas estas situaciones, vamos, para ofrecer un sacrificio a Dios, un servicio que sea grato a Él, tenemos que dejarnos purificar de las impurezas. Aún los que enseñan la palabra a sus familias y en la iglesia deben ser purificados por medio de pruebas y aflicciones, para enseñar con sabiduría. Como el apóstol Pablo decía a los corintios, que ellos habían sufrido tribulaciones para recibir luego la consolación de Dios, a fin de que ahora ellos pudieran consolarlos a ellos. A veces Dios nos permite vivir ciertas situaciones para que aprendamos sabiduría y podamos consolar a aquellos que luego pasarán por las mismas pruebas que nosotros. El Señor lo permite, hermanos. Aún para ser purificados en nuestro testimonio, en la obediencia a la palabra de Dios, muchas veces, hermanos, después de predicar, seremos probados en aquello que hemos enseñado. Tal vez hoy yo salga aquí y me empiece el Señor a probar en aquello que estoy enseñando hoy. Al final tiene que purificarnos, hermanos. Debemos ser mensajeros limpios, íntegros, limpiados de esas impurezas que manchan ese testimonio y la predicación de la palabra de Dios en medio de su pueblo. Aún en lo familiar, somos probados, afligidos y disciplinados por el Señor para ser esposos, mejores esposos, padres bíblicos que enseñan la palabra a sus hijos. Esta es la obra del Señor en nosotros, hermanos. Por su palabra y por el obrar suyo a través de las aflicciones, de las pruebas y situaciones para purificarnos y limpiarnos de nuestra decadencia y corrupción. Mas cuando el Señor vino, hermanos,
muchos líderes del pueblo, los sacerdotes y maestros de la ley, se opusieron a ser limpiados y purificados. ¿Seremos como ellos? ¿Serás como ellos? ¿Un estorbo para lo que Dios quiere hacer? ¿Para que Él obre esa restauración en su sacerdocio, en tu vida? ¿O vas a dejar que Dios actúe en ti por su palabra y por las pruebas? Vamos a ser restaurados para ese servicio. Ahora miren lo que sigue diciendo el versículo 3. Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro, como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Y entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Entonces, los resultados de la venida del Señor cuando Él vino y empezó a purificar a su pueblo, al sacerdocio para el servicio a Dios, fue un resultado glorioso que terminó en el comenzar de su iglesia, en que se restauraran esos sacrificios que serían agradables a Dios, que ahora fueron presentados por un sacerdocio espiritual, que presenta sacrificios espirituales, una nueva casa de Dios que no es ya un templo físico, sino que es la iglesia, un sacerdocio mejor que el de los levitas, es el del pueblo de Dios, el de sus hijos. Ahora, hermanos, eso nos tiene que llevar a ver que esa obra no acabó ahí, sino que inició en la venida del Señor. Él comenzó esa limpieza. Pero hermanos, tenemos que despertar la necesidad de que hoy en día también necesitamos esa obra en medio nuestro, no solamente en los tiempos de la venida del Señor Jesucristo. Hoy también necesitamos ser limpiados por su palabra y por tribulaciones, pruebas y aflicciones que Él permite. Entonces, necesitamos ser restaurados. Tenemos que disponernos, exponernos a su palabra, oírla, obedecerla a fin de ser lavados por ella y al mismo tiempo disponernos a ser purificados por medio de tribulaciones y las pruebas. No es un camino sencillo, hermanos, ni facilista. Es un camino de entrega y consagración. Ok, eso lo decimos, pero Dios es el que obra por su palabra. Dios obra por las aflicciones. Sí, Dios obra por su palabra y por las aflicciones. Pero nosotros tenemos que disponernos. Tenemos que consagrarnos. Tenemos que entregarnos. La iglesia en nuestro día necesita un sacerdocio restaurado. Hombres que ofrezcan sacrificios agradables a Dios. Que lo honren con su servicio y entrega. Hermanos, que prediquen la palabra mientras son ejemplos en lo personal, son ejemplos a sus familias, son ejemplos a la grey de Dios, son ejemplos a los incrédulos, hombres, sacerdotes que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que crían a sus hijos como en el temor de Dios y en su disciplina. Hombres de Dios, hombres santos, limpiados, purificados de toda inmundicia, irreprensibles, que son entendidos en su palabra, y que se levantan a guiar al pueblo de Dios, a reedificar el altar destruido y a activar la obra de la casa de la restauración. De esa casa que Dios quiere restaurar. Esa restauración que Dios genera en nuestro tiempo. Para ello hace falta hombres. Hombres dispuestos. Dios me ayuda a ser uno de esos hombres. Dios te ayude a ti. Que seas parte de esa restauración, mi hermano. Que Dios nos ayude porque son tiempos difíciles. Son tiempos que irán a quebrantar nuestro corazón. Son tiempos que irán a volvernos al Señor. Y primeramente, como vemos hoy, los hombres debemos hacer eso. Debemos volvernos al Señor. Damos que Dios obre y trabaje en nosotros. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor.